¿Qué tal, amigues? Quedamos en que hoy vamos a ser amigues. Según Jorge Torres es día de ya- no binario. y sí es cierto, está Digo, bien, porque siempre empezamos con inclusive, ¿no? amigos, amigas, Ujú, papás, mamás, pues ujú. sí es muy Sí, cansado, muy generalizas largo, con ¿no? el amigues ya Entonces, todos, ¿qué todes. tal, amigues? Estamos aquí de vuelta en el podcast de Redes Poder. Hoy tenemos un invitado muy especial que, por cierto, en los inicios de este proyecto, Ujú, cuando también estaba con nosotros Jorge Saucedo, ujú. Jorge Informa, Sí, mejor conocido como también Jorge Informa. colaboró con nosotros con varios textos pues, bastante disruptivos a Estaban mi gusto. buenos. Bueno, aquí está Gerardo Pina también, Jorge Espejel. Gracias, gracias. Y pues saludamos con mucho gusto al padre Rafael López, también comunicólogo, por cierto, y una voz pues crítica en La Laguna y muy reflexiva Sí. desde su posición como sacerdote, que a su vez va ligado pues, con lo filosófico y lo social, ¿no? Entonces, pues gracias por estar aquí, padre. Pues muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto volverlos a saludar. Ya tenía mucho que Sí, que no no nos platicábamos veíamos. así tan de Sí. cerca. Bueno, yo lo vi ahora ahí en lo del árbol de la esperanza, nomás que estaba haciendo usted la oración y tal, pues ya no me Ajá. acerqué. Sí. Pero creo que ese es un buen punto de inicio. O sea, Ujú. usted de pronto no sé si se ha convertido, pero apoya mucho esas causas, ¿no? El árbol de la esperanza, para quienes no saben, se marchitó, estaba en la Alameda y se marchitó, se murió, le llegó un hongo hace unos años. Y lo acaban de reemplazar, lo pusieron ahí en la Alameda, es como en símbolo de las personas desaparecidas y de que un día regresen, e invitaron ahí al padre pues a darle la bendición al lugar, ¿no? Sí, fue algo para mí fue simbólico por lo que me comentaban las personas del hongo que le cayó, ¿verdad? Así como que decían el hongo de la corrupción, el hongo del desprecio, el Ujú. hongo del olvido y por eso se seca, pero no nos van a quitar la esperanza y por eso volvemos a sembrar otro árbol. Ya no lo he visto, no sé, espero que sí se logre este árbol. Es un tabachín, Ujú. esperemos que sí se logre. Se logre. Yo estaba personalmente muy emocionado por esta entrevista, porque digo, también te agradezco, no había participado en la introducción, te agradezco mucho estar aquí con nosotros. Estoy muy emocionado porque además de ser sacerdote, además de ser comunicador, eres periodista, y eso, yo te he visto, nos pusimos, yo creo Jorge y yo, ya que supimos que si aceptaste la invitación, nos pusimos ahí a ver tus posts, y no nada más obviamente compartes pensamientos católicos, pero también datos y comentas ahí una opinión periodística basada pues sí, justo en información. Entonces, me impresiona mucho, aquí hemos tenido pues muchos personajes, pero nadie, digamos, con tu perfil que es sacerdote y es periodista. Eso es muy interesante. ¿Cómo logras ese perfil? Pues siempre me ha gustado. Bueno, desde que estudié la carrera siempre me ha gustado. Y bueno, técnicamente pues no hay una carrera de periodismo, ¿verdad? Así decir, Ujú, muchos periodistas ujú, ni Son siquiera empíricos, sí. ujú, ujú. la mayoría son De hecho, Como yo. empíricos. el gobierno lo considera todavía oficio. Oficio. Un Ujú. oficio, Y un ¿verdad? Profesión. tabulador de salarios mínimos y ahí vienen los reporteros, Así es. camarógrafos, fotógrafos, sí. Entonces, este oficio a mí me gusta, sobre todo por todo el tiempo que he durado como director del periódico, que ahorita pues está pausado. Vale decirlo, la buena nueva, ¿va? La ¿Se Buena llama? Nueva, sí, el Ujú. periódico de la Diócesis de Torreón, que ahorita está pausado. Pero entonces, ese oficio me ha gustado mucho. Y sobre todo el compartir historias. A mí me gusta Ujú, mucho contar historias. ujú, A veces personales, a ujú, veces de las historias que te comparten las personas. ujú. Entonces, pues sí, es como a veces extraño a la persona. Hace unos días me dijo una señora, oiga, es que usted no de esas estadísticas, eso que lo diga a otras personas. Le digo, ¿por qué? O sea, es Sí, 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 es lo que lo que se se vive, piensa. ¿verdad? Ujú. Es que como usted dice que de 10 personas que se casan, 7 se Ujú, divorcian. ujú. Bueno, pues es una estadística. Sí, es un hecho, no es una opinión, ¿no? Sí, 74% creo que dijiste por ahí. sí, Ujú. entonces es impresionante. Y luego, dentro de la Iglesia Católica, que 40 personas el año pasado Ujú. hayan iniciado un proceso de nulidad matrimonial, bueno, pues también Es un dato es un que dato resalta. Ujú. interesante. O también la violencia familiar o la violencia contra la mujer, que de 10 mujeres, más de 4 son violentadas física, Sí, aquí sexual, está este dato. económica. O sea, pues el Día de la Mujer, así como que dices, pues tienen todo el derecho Ujú, de ujú, reclamarnos, de reclamar a la sociedad todo lo que estamos viviendo. Entonces, ujú. como que
la gente dice, háblanos de Diosito, ¿verdad? O sea, háblanos de Diosito, no te metas en cuestiones políticas, no te metas en cuestiones sociales, no te metas en cuestiones de la basura. Por ejemplo, el tema de la basura también me trajo ahí algunas cosas. ¿Y por qué? Porque vivimos en una ciudad donde se genera muchísima basura y somos los ciudadanos los que hemos generado esa basura, esa contaminación. Sí. Digo, quieras acordar nada más así de la basura. Sí. Yo vivo a una cuadra de la iglesia del Perpetuo Socorro. Sí. Ay, pues si me quieren hacer daño, bueno, ya saben dónde vivo. Pero hay un edificio al lado de una... el punto es que sí me irrita un poco en la época de las peregrinaciones. Más allá de que hagan ruido, que bueno, eso pues no pasa nada. Aunque cuando ya es tamborazo y van cantando una canción Banda, ¿no? De reggaetón. Mátalas con una sobredosis. Digo, carnal, eso no le gusta a la Virgen. No es de fe, pero lo que sí es que las calles quedan como si fueran relleno sanitario, Así ¿no? es. Se hace la vendimia y todo, pero la gente, pues, tira la basura en la calle, no se la queda. Hay botes por ahí en el centro y lo puedes tirar y queda hecho un desastre, ¿no? Creo que hay las autoridades son algo laxas en eso porque al final es un tema de fe y no se meten tanto, pero esa cultura de suciedad sí, pues devasta el centro de Torreón, ¿no? Sí, es una cultura, pues sí, con tristeza lo podemos decir, es una cultura de nuestro pueblo mexicano, o sea, una anticultura, pues, el tirar en todos lados. O sea, en todos lados se genera cientos, millones de toneladas de basura porque no tenemos esa cultura del reciclaje, esa cultura del cuidado del medio ambiente. Sí. Fíjate que para mí es más un poco una cultura como de desinterés comunitario, ¿no? Es decir, no, cuando tú avientas una basura, digamos, lo que te podría impedir de aventarlo es pensar en el otro o en la otra. Es decir, si lo aviento, tengo la noción, tengo la conciencia de que estoy haciendo un daño a toda mi comunidad. Entonces, es como la falta, siento yo, como de un pensamiento comunitario. Pero justo este tipo de valores son los que me llaman la atención de la ambivalencia que se puede sentir, no que sea, ¿no? Pero más bien lo que se puede percibir de la ambivalencia, y tú lo has dicho, de lo que se espera de un sacerdote y a la vez de lo que se espera de un periodista. Es decir, de un periodista a lo mejor se espera que sea de izquierda, que sea rebelde, que vaya en contra de las reglas, y de una persona que hace el sacerdocio esperan que sea conservadora, esperan que sea, ¿sí me explico? O sea, que sea muy familiar, que sea muy más de la derecha. Entonces, esa no le voy a llamar contradicción porque no lo es, más bien esa mixura, ¿no? Interesante, por eso me llamó la atención. Y por eso te preguntaba que cómo habías llegado al tema de sí, esa pues dualidad. fue de rebote. Bueno, yo llegué al periódico por el nombramiento del obispo en aquella época, don José Guadalupe, que en paz descanse. Fue de rebote, me hacen director. Yo no tenía la carrera de comunicación, más bien me fui integrando yo al estudio de la comunicación y ahí es donde pues te apasiona el oficio, ¿verdad? A mí me apasiona y el leer, el compartir, eso me apasiona mucho. Pero también tiene sus riesgos, ¿verdad? Sí. O sea, también ha habido así... Resistencias. Resistencias o historias que he contado y que me han dicho, bájale, o sea... Y Pues, esa pregunta le quería justo. hacer. ¿Cuál es el papel que debe tomar a su gusto un sacerdote en la sociedad? Más allá de que entiendo es importante también compartir la palabra, ¿cuál es el papel idóneo que debe tener un líder religioso en la sociedad donde trabaja, en la comunidad? Yo pienso que somos acompañantes. A veces se nos dicen guías o directores, ¿verdad? Casi a mí no me gusta esa palabra. O sea, que están al frente, ¿no? Que están al frente, que van hacia adelante. A mí me gusta más bien es acompañantes. Al Somos acompañantes espirituales, somos acompañantes en el proceso de dolor, de sufrimiento. Yo me siento más bien un acompañante. Y eso me gusta, porque cuando te pones al frente, como que tú fueras el ejemplo, ¿no? A seguir, pero no me ha gustado, sino más bien el acompañante. Y ahora que, por ejemplo, volviendo al tema de las familias que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos, me ha gustado acompañar y vas aprendiendo mucho sobre el dolor, el sufrimiento. Precisamente hace 2 años iniciaron las exhumaciones aquí en el estado de Coahuila, precisamente en el Panteón Municipal número 2, que está justo en la parroquia donde yo estoy sirviendo.
Entonces yo iba todos los días acompañando a las familias, acompañando a las personas que venían de otras partes de la República a registrar lo que había pasado. Ujú, ujú. Entonces es impresionante cuando te das cuenta cómo los aventaban como a los cuerpos, cómo los ponían en bolsas de comida para perros, Sí, en como cobijas, basura. como basura. Entonces el estar ahí, acompañarlos, escucharlos, pues te da una sensibilidad ante el dolor y el Sí, sufrimiento. alguna vez me tocó entrar a una reunión de Grupo Vida en la iglesia de acá de la que está en la 12, no me acuerdo cómo se llama la iglesia. Sí. Y ya que están platicando sus casos y todo, casi todo lo que dicen posterior al mensaje se afianzan mucho con la fe, ¿no? Entonces, muchas personas que están metidas en ese tema de desaparición, de búsqueda de personas desaparecidas, agarran la fortaleza de ahí, de la fe y de Dios, y mantienen la esperanza de algún día encontrarles a partir de esa fe, ¿no? Entonces es como quien dice, o creo que dice la Biblia, ¿no? Que si el tamaño de nuestra fe fuera como de un grano de mostaza, pues Ujú. moverías montañas, ¿no? Claro. Así es. Sí. Y en eso se afianzan. Sí, y sobre todo que, bueno, en el ámbito espiritual te habla de esa trascendencia y de todo lo que haces ahorita, pues tiene una trascendencia. Y yo lo veo en estos hombres y mujeres que le quieren enseñar a nosotros o a las otras generaciones que vienen detrás de nosotros a trascender de esa manera, o sea, que no se vuelva a repetir lo que ha sucedido en nuestro país. O sea, más de 300,000, no sé la cantidad exacta, pero más de 300,000 desaparecidos, más de 100,000 personas sin reconocimiento. O sea, ahí están las personas, pero no saben quiénes son sus familias, no Ujú, saben ujú. quiénes son sus historias. Y entonces no solamente son personas, no solamente son restos humanos, o sea, tienen toda una historia familiar, son miembros de una familia, son miembros de una sociedad. Y las historias de dolor y de tristeza, ¿quién las cuenta? Mm. ¿Quién va a acompañar a estas familias? Muchos pierden el empleo, pierden inclusive a su familia o inclusive la misma familia les dice ya no busquen, ya deja esto en paz, ya no te metas. Ha habido historias de familiares que siguen buscando a su familia y ya también no los vuelven a encontrar, o sea, viven lo Ujú. mismo, los desaparecen. Entonces, bueno, pues esa es parte de la historia de nuestra Sí, o incluso patria. hay personas que finalmente encuentran a su familiar, pero ya se quedan Así en el es. movimiento, ¿no? Sí, y siguen apoyando, siguen apoyando. Entonces, pues tú como sacerdote te conviertes en ese acompañante de cuestiones sociales. Y es muy bueno, como hay otros sacerdotes que están en la academia o que están en la pintura o en la música, o sea, el ser sacerdote Ya. no implica encerrarte en la iglesia, ¿no? Te abre Sí. muchos Pues caminos. ahí está ya emérito, el obispo emérito Raúl Vera, ¿no? Que Así también se es. metía mucho Activismo. se sigue metiendo Y mucho en Migrantes. sigue, esos y temas, sigue, sigue. minería, desaparecidos, Migrantes. migración, ¿no? Así es, sí. Sí, sí. Fíjate que me quedé pensando justo esa manera de acompañar, me imagino que es un poco reflexiva, ¿no? Es decir, que tanto vienen contigo pues se encuentran ante una desaparición o un suceso fuerte, como también lo puede ser la migración, dejar tu hogar, etcétera. Entonces llegan contigo y tú tienes que ser una base sólida de reflexión, porque vienen a preguntarte cosas que ellos quieren saber, ¿no? Me imagino Así que por es. ahí va el asunto. Sí, sobre todo el sentido de la existencia, el sentido de la maldad. Precisamente ayer estuvimos en la casa de migrantes, Ujú. Jesús Torres, allá en Las el Julietas. suroriente, en las Julietas. Y bueno, pues ves a familias, ¿verdad? Ayer saludamos a una familia de venezolanos, o sea, y ya por lo que nos decían, ahorita hay más migrantes venezolanos que hondureños, que salvadoreños, que guatemaltecos. Es Ujú, decir, ujú. ya los venezolanos están rebasando También. la migración. Entonces, fíjate todo lo que tienen que recorrer para llegar hasta la frontera norte de nuestro Ujú, país. ujú. Entonces pues ellos te preguntan, ayer algo significativo nos decían a los sacerdotes, porque fuimos varios sacerdotes, no dejen de pedir por nosotros y acompáñennos con su bendición. O sea, eso es lo Sí, que sí, a sí. ellos los va animando, los va guiando.
Y bueno, pues ese tocar el dolor, el sufrimiento, o sea, con los pies heridos, enfermos, con infecciones, con hambre. Entonces es muy triste. Y luego ya en el camino ya los asaltaron, ya los Bueno, y agarraron luego a lo madrazos. lo que se está dando Violaciones y aquí en demás. la comarca lagunera, que lo ha ya el centro Gerardi, lo ha Ujú, manifestado, ¿verdad? ujú. Estos abusos policiales. Policíacos, claro. Entonces, pues todo eso se tiene que defender, todo eso se tiene que hablar, todo eso se tiene que decir. Ujú. Entonces, por ejemplo, que las autoridades los detengan, los desnuden, les quiten sus pertenencias. Pues, Ujú. o sea, pobres hombres y mujeres, o sea, Claro. hasta un poco de sensibilidad. ¿Y Que- cómo le haces, digo, para tantos temas pues, muy duros que te toca escuchar, ya sea sociales o ya sea incluso personales, para que no afecten en tu estado de ánimo? Mm. Pues ahí viene tu parte espiritual, tu parte personal de reflexión. Ayer precisamente hablaba eso con los fieles. Tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Ayer hablaba así el Evangelio de la fortaleza, ¿verdad? O sea, te tienes que proteger de las invasiones, porque si viene alguien más fuerte que tú, pues te va a derrotar, te va a robar todo lo que tienes. Entonces, yo hablaba de esa fortaleza espiritual. Entonces, pues la oración, la meditación, la reflexión te ayuda mucho a, pues a fijarte bien dónde estás, poner los pies muy bien en la tierra. Nos decía un guía espiritual, hay que poner muy bien los pies sobre la tierra, pero también hay que poner la mirada muy alto en el cielo. Entonces, eso es lo que te ayuda a no perderte, porque sí son situaciones muy difíciles de violaciones, Ujú. de golpes, de maltrato, de abandono, de secuestro. O sea, tocas la realidad que está viviendo la persona. O sea, Ujú. ya no son cuentos, ya no es algo que leíste, sino es algo que tú estás Claro. viendo ahí en Oye, persona. oye, Rafa, ahorita que decías las fieles, tú justo hablando de datos, ¿cuál consideras que es un porcentaje o sea, bueno, más bien la percepción que yo tengo, voy a partir de ahí, es que hay menos fieles, ¿no? Hombres y mujeres fieles son menos en general. Creo Ujú. que incluso los jóvenes ahora ya están más desinteresados en acercarse a un tema espiritual, independientemente Sí. de la religión, ¿no? Este, ¿Qué porcentaje hay de bajón eso? Y si lo hay, ¿cuál crees tú que es la razón, las razones principales para que suceda esto? Hace como 20, 30 años andábamos entre el 85-90% de católicos. Ahorita vamos en el 78% de los que se dicen que son católicos Ok. en México, más o menos. Pero de los que dicen que son Ajá, católicos, ajá. todavía hay muchas cuestiones que dices, pues esto no es católico, ¿verdad? Mm. Que creen en otras cosas que van en contra de la creencia católica. Entonces Ujú. sí ha bajado bastante. O sea, ¿eso también lo miden? Sí, claro, ¿Qué, sí. por ejemplo, te dejaría de ser católico? ¿En qué crees que te deja de ser Por católico? ejemplo, la Iglesia Católica está a favor de la vida. Ah, O sea, la Iglesia Católica ajá. defiende la vida en todos Refiriéndonos al aborto, dices. así es, Ok. en todas las etapas de la vida. Ujú. El aborto, la eutanasia, Ok. la pena de muerte, el suicidio. O sea, la Iglesia está a favor de la vida. La Ujú. Iglesia no apoya ni el aborto, ni la pena de muerte, Ok. ni el suicidio, ni nada que vaya en contra Ajá. de la vida de las personas. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, hay personas que dicen, pues yo soy católico, pero estoy a favor del aborto. Mm, O sea, pues no eres sí. católico. Ya, ok. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Entonces, dentro de ese abanico de los que se dicen católicos, pues están a favor de unas posturas que la iglesia, pues Mm. Ahora, no. una No pregunta, convive. ¿cómo Sí. interpretar ese tipo de temas? Porque Ujú. yo entiendo, sin ser experto en Sí. Biblia ni nada, que como el tema de las reglas de la vida Ajá. filosófica que promueve la Biblia están en el Antiguo Testamento. Ujú. Y si quiero ser más preciso, se me hace que en los primeros 5 libros, o sea, en el Pentateuco se llama, ¿no? Así es. Y en la otra mitad de la Biblia, en el Nuevo Testamento, más bien, pues es la historia de Jesús y las revelaciones y Así tal. es. Pero las reglas están atrás. Así es. Pero se muere Jesús, ¿no? Y derrama su sangre para perdonar los pecados de quienes ya estaban y de los que venimos. Ujú. Así es. Entonces, ¿qué tanto tomo en cuenta las reglas del Antiguo Testamento
sí, Jesús ya vino a derramar la sangre y a perdonarnos a todos. Y ahí entra ese tema de a lo mejor Sí, defender sí. la vida y cosas que a lo mejor ya tú lees Levítico y dices, oye, pues es que ahorita es prácticamente imposible, sería fundamentalista, ¿no? Entonces, Así ¿cómo es. le haces? Sí, pues hay una reinterpretación, ¿verdad? Mm. Del Jesús en el que creemos. Y todo lo que venía en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, si tú lo lees, pues es muerte, Sí, es una venganza. novela de terror. Sí, Es una novela de terror. Sí. Stephen ojo King por se queda ojo, corto. diente Sí, por mucha diente. venganza, Sí, muchos sí, pecados la ley de talión. al Entonces, en Jesús se rojo da vivo. una nueva reinterpretación de la ley, porque él lo dice, ¿verdad? Yo no vine a abolir ni la ley ni los profetas, yo vine a darles plenitud. O sea, yo vine a que esta ley sea una ley de vida. Entonces, para nosotros es ver la vida de acuerdo al seguimiento de Jesús. Por eso a veces como que dicen, bueno, es que en el Antiguo Testamento se permitía eso, se permitía lo otro. Pues sí, pero ya en Jesús todo eso ha cambiado. Por ejemplo, ahorita hablábamos del matrimonio. Ujú, ujú. En el Antiguo Testamento era el divorcio. O sea, el hombre dejaba a la mujer y se casaba con otra y si ya no le gustaba se volvía a casar con otra Y y se podían, y desde se el volvía, hombre. sí, Ujú. desde el hombre. O sea, el hombre era el que, inclusive en la ley de Dios decía, no desearás ni las cosas, ni la mujer, o sea, como parte de la propiedad del Ujú, hombre. ujú. Y en Jesús ya la mujer ya no es propiedad del hombre. Claro. Ya son los dos una sola cosa. Ahí hay una reinterpretación de lo que se vivió antiguamente. Y- Igual, ajá. igual también lo de la muerte, el sentido de la muerte. Antes era, tú me matas, yo te mato. Sí, o sacrifica a tu hijo. Así es. Por mí. Ah, claro. O sea, ¿no? Entonces, y ya con Jesús Ojo no. por ojo. Con Jesús es el amor, el Sí. perdón, No, y la hoy la misericordia. ofrenda o la comunión es simbólica, ¿no? Ya no es mi hijo y sangre, es un juguito y una hostia, ¿no? Así O sea, es. Juguito. Sí. Entonces, ya Vino, que ¿no? Así. No, es que a veces dan juguito, a veces dan vino. Fue a los sangre. niños, de la primera comunión. Ah, claro. Los que todavía no hacen la primera Jugo comunión. de Pero entonces uva, ya ¿no? hay una Sí, sí. reinterpretación de Jesús hacia la paz, hacia la no violencia, hacia la no discriminación. Es decir, si tú lees, ya el mensaje de Jesús ya es un Ujú. mensaje de paz, de amor, es un mensaje universal y es para todos los pueblos y para todas las culturas. Eso está muy interesante porque me surge la obvia pregunta, ¿no? Que justo hablando del tema del aborto, que es el tema más repetido en los últimos años, ¿no? Como una consecuencia de la libertad y la búsqueda de libertad de las mujeres sobre su cuerpo. eh, entiendo el valor que implica defender la vida. Sí sé por dónde va el asunto de que el aborto no puede, o sea, la iglesia rechaza el aborto porque va en contra de la vida, sí lo entiendo. Pero en las condiciones en las que está el planeta, en las condiciones en las que está la sociedad, que también por tanta violencia y por todo lo que hemos comentado, también me imagino que abona en cierta medida al desinterés de la sociedad por temas religiosos, ¿no? Que empiezan a creer menos en un ser superior, teniendo en cuenta de todas las cosas malas que están sucediendo. Entonces, como consecuencia de eso también es pues mujeres siendo violentadas, mujeres siendo abusadas, mujeres siendo forzadas a embarazarse y cuya respuesta pues para cuidar sus cuerpos es esa, no es la vida, ¿va? En este caso, como tú lo planteas, desde cómo lo ve la iglesia, pues la solución no es la vida. Entonces, o más bien desde tu postura, ¿cómo se puede pensar esto y cómo se puede analizar, cómo se puede reformular, ¿no? Digamos. Sí, pues ver otra vez a la persona, al ser humano, ver a la mujer, sus necesidades, sus carencias, igual en el hombre, sus necesidades, su carencia. Ujú. Porque regularmente a veces las mujeres son presionadas a abortar Mm, o son obligadas a abortar. ok. O la misma condición social, la misma condición económica, ujú. ¿verdad? O sea, no puedo tener este hijo porque estoy trabajando, me van a Ya, ya. despedir. ¿Sí me explico? Sí. O que O sea, también pasa, Coahuila es número 1 a nivel nacional en embarazo adolescente por cada Ujú. 1000 mujeres. Y pues eso ya está documentado que la mayoría de los papás de esos bebés, Ujú. pues es el tío, el primo, el vecino. O sea, normalmente son producto de No un deseados, abuso pues. sexual. de una Ujú. violación, así Ujú. es. Ujú. Entonces, todo eso tiene que ver con el aborto. Entonces, ver a la persona. Porque si vemos así el aborto de manera cruda, pues Claro, sí. algo pasa. O sea,
Y también la iglesia no condena a la mujer. También eso como que casi no se habla, ¿verdad? Ajá, ajá. O sea, condena el aborto, pero no condena a la Sí, mujer O sea, que... condena el pecado, no acto. el pecador. Ajá, exacto. el acto de quitarle la vida a un ser humano inocente, pero no condena a la mujer, porque hay muchas condiciones que viven. Tendríamos Ma- que platicar con ellas y Claro. que nos digan Además, así se dice, ¿no? Dios odia al pecado, no al al no a quien lo pecador. Sí, comete, así, ¿no? así Sí, decimos sí, sí. así en la sociedad, sí, Ujú. pero es eso, o sea, es ver las circunstancias en las que se dio ese aborto. Y es otra vez volver hacia la persona, Ujú, ujú. reconocer el dolor y el sufrimiento de la persona, porque muchas personas que abortan después pasan por situaciones muy, muy difíciles, personales, psicológicas, biológicas, ujú. familiares. Es decir, también ahí hay un acompañamiento. Claro. Y eso es lo que ahora quiere hacer la iglesia. Pero también vemos en una sociedad más individualista, más Ujú, egoísta, que no me preocupa el otro, no me Ujú. preocupa el tirar basura, no me Exacto. preocupa el Ujú. hacer ruido, no me preocupa el dañar la naturaleza, por Ser ejemplo. corrupto. Sí, no me preocupa dañar al otro quitándole lo que le pertenece por Ujú. medio de la corrupción. Ujú, Por ejemplo, acá en el río Nazas, ujú. cómo andan los chicos en sus racer, en Sí, sus Ah, motos, aplastando claro. animales destruyendo y todo, flora, pues todo, no me interesa. O sea, esa es la Sí, el sociedad en la que individualismo. vivimos. Ujú. Entonces, como acá es un ser trascendente, algo que me invita a salir de mí y apoyar a los demás, y como vivimos en una sociedad individualista, pues ya no se acercan a la iglesia, ni a religión, ni a nada. O sea, Ujú. se convierten en personas que son agnósticas, o sea, no Ahora, creen en nada. Y es Sí, que, sí. pero también ahorita dabas el dato de que la Iglesia Católica en México ha ido perdiendo fieles, digamos. Ujú, ujú. Sí, ¿Qué ha dejado de hacer la Iglesia Católica para que muchas personas ya no se estén interesando, Sí. no? O Aunque sea, es mi pregunta, por no lo sé. que entiendo, el porcentaje de pérdida de fieles no es tanto, sino más bien el porcentaje en los valores de quienes se dicen fieles, ¿no? así es. Pero ¿por qué ya no te ya no se acerca tanto la por gente esta a... sociedad en la que Individualista. estamos viviendo, o sea, más individualista, más egoísta, más centrada en ti mismo, no centrada en los demás. Ujú, ujú. Entonces, como la religión te lleva a ver al otro, ver al prójimo, pues entonces Mm. abandono esa ¿Sabes espiritualidad. qué también pues, pasa y creo, puede ser mala suerte de la persona que un día se animó a ir a la iglesia, Mm. que hay veces que les toca escuchar mensajes equivocados? Así O es. sea, por ejemplo, a lo mejor no era católica la iglesia, pero al final los conceptos son prácticamente los mismos. Y entramos a la iglesia con mis papás y demás, y invitan a un pastor de Tamaulipas, no sé dónde. Y recién acaba de pasar una masacre en un antro gay de Orlando, donde mataron un chorro de gente. Un crimen de odio. Y prácticamente el pastor en su sermón dijo que qué bueno. Entonces, yo nomás vi que mi papá se puso de pie y se sale, pero fija postura, o sea, se pone en el centro para que Sí, lo vea. claro, para Se que lo sale, vea. y yo me voy detrás de él. Ujú. Ella sigue yendo y tal, o sea, él entiende que fue una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿no? Ujú, ujú. Pero si llega alguien nuevo a tocar la puerta a una iglesia y de pronto escuchas un Claro. comentario de esos, pues dices, pues ¿a qué vengo si aquí me están promoviendo odio y culpa, ¿no? Sí. Entonces, quizá también muchas personas ya no se animan a ir porque escuchan mensajes Sí, equivocados, ¿no? Sí, así es. Bueno, sí, y la segunda, ¿no? O sea, por ese lado que es incómodo, y la segunda también el tema reflexivo, que es cuestionarte a ti mismo, cosas que a lo mejor no te quieres cuestionar, que también resulta un ejercicio incómodo, ¿no? O sea, tanto tú como fiel, como los y las, no hay las sacerdotas. Los sacerdotes, como los sacerdotes, pues son... En otras comunidades sí hay. Sí hay, Las, sí. Es que la costumbre de los y las... y dije, no, aquí Sacerdotisas, no, les dicen, ¿no? las Las sacerdotitas. Ajá. Creo que a lo mejor en ambos ejes se está perdiendo, ¿no? Un poco ciertos valores, pues. sí, porque la verdadera espiritualidad siempre te va a llevar al otro. Y a lo mejor yo no quiero ver al otro. Mm. Yo no quiero ayudar al otro. Entonces, que tú me vengas con un mensaje de ayudar al otro Ujú, ujú. o de respetar al otro, lo que sucedió acá, o sea, pues eso también me aleja de esta espiritualidad o de esta religión o de esta creencia. No, y lo acaba de decir el Papa Francisco en una entrevista, no sé si, bueno, yo Sí. vi clips Sí. y le preguntan por estos temas tabú, homosexualidad y todo esto. Y el Papa dice, pues, primero que se fijen
O sea, Sí, es que le porque dicen, estás condenando al prójimo. o sea, la cuestión Eso es moral, pecado, la ¿no? cuestión moral, el Papa dice, a ver, el ser homosexual no es pecado. Ujú, ujú. Pero también hay que ver qué es lo que tú haces que sí es pecado y no Mm. tiene nada que ver con ese rechazo hacia la persona homosexual. O sea, tienes que revisar tus conductas que pueden ser peor que ser una persona que odia a otra Y persona. quizás le vino bien a la Iglesia Católica la narrativa, el discurso que tiene Francisco, ¿no? Pues sí, aunque también no creas que ha sido muy bien recibido por una élite también del Sí, Vaticano, sí. sí, o sea, no ha sido también para él muy fácil. Y bueno, en estos 10 años, precisamente, él ya cumple 10 años de Papa y también pues nos ha cuestionado en el ambiente climatológico, en el ambiente cultural, Claro. sobre todo Ujú. en el tema de los migrantes, o sea, cuántas personas no han muerto en esta travesía por llegar a otro lugar buscando pues la estabilidad económica para sus familias o salir de la guerra. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en México, ¿cuántos migrantes no pasan Y diariamente? aparte es algo que tienen los jesuitas, ¿no? Tienden a meterse mucho en los temas Claro, sociales sí, y y a ellos, y ellos, educar. y ellos trabajan en las periferias, ¿verdad? O sea, Ujú. nuestros hermanos sacerdotes jesuitas es parte de su misión y de su vocación estar en las periferias y claro que cuestionan también muy fuertemente la sociedad, pues ellos todavía siguen impugnando justicia por los sacerdotes asesinados en Cerocahui, Claro. eh, Chihuahua. que todavía no está resuelta esa Ujú, situación. ujú. Y bueno, ahorita con la Casa de Migrantes, que también están defendiendo los derechos humanos de los ¿No? migrantes. Y que por Claro. cierto, ahorita que lo mencionas, porque yo fui a una comunidad cercana a Cerocahui, también la iglesia que está ahí es jesuita, Sí. y los padres también fungen como, pues ahora sí que como intermediarios entre la raza y los malandros, para que se mantenga tranquilo. O sea, Ujú, nosotros ujú. nos salimos a la calle un ratito y nos empezaron a seguir malandros por todos lados con sus cuernos de chivo. Y nunca, o sea, pero nos tuvimos que regresar al seminario donde nos Ujú. hospedaron y el padre salió a hablar con los malandrillos, les dijo, no, son seminaristas, ¿no? No, no. Sí, sí, sí. Y los vatos ya no se acercan, simplemente se quedaron afuera Sí. cuando daban las 6 de la tarde, porque hay toque de queda en esos pueblos, daban las 6 de la tarde y se ponían allá afuera del Fíjate. seminario, para que no nos saliéramos nada más, ¿no? Pero el padre tiene que salir a gestionar eso, ¿no? O sea, por eso posiblemente hubo un problema con los padres que asesinaron, o sea, fungen Ujú. como si fueran Está policías, intermedio. guardianes de los pueblos, Así y es. si un malandro ahí llega, pum, te mete un tiro, Sí, ¿no? pues. Pues Ajá. de hecho, según lo que nos han dicho es que los conocían a los sacerdotes muy bien y uno los conocía y les decía, ¿verdad? Pues no hagas esto. Y al final, bueno, pues lo hizo. Sí. Entonces, pues sí, son situaciones muy difíciles que tenemos que enfrentar. Oye, yo sí me pregunto, digo, yo creo que muchas personas que dudamos en las iglesias, sí me pregunto en qué punto, en tu opinión, en qué punto se pierde, o sea, me imagino que pasan por un proceso reflexivo, ¿no? Así como periodista pasa a lo mejor por estudios, o un doctor pasa muchos años aprendiendo Entonces ustedes pasan por un camino espiritual cuyo resultado final se supone que es, pues esto, así como tú dices, una onda reflexiva, de ayudar, acompañar a las personas y tal, pero pues sabemos que hay casos donde esto no sucede. Entonces, en tu opinión, ¿en qué momento o cómo es que pues alguien que pasó por todo ese proceso se pierde o se corrompe o deja de compartir la palabra como tú nos la estás describiendo o deja de creer de alguna manera también en la figura de Jesús como tú lo propones también? O sea, y a lo mejor pues se van por temas de dinero, por temas de, no sé, de violar sus propios, ¿cómo se dice? Valores, etcétera. Ujú. ¿Cómo nos podrías decir o qué pasa? O me gustaría entender en qué momento se puede un sacerdote desviar, ¿no? Sí, bueno, nosotros pasamos por un proceso de formación. Ujú, Estudiamos dos áreas, que es el área teológica y la área filosófica. ujú, ujú, Pero en este proceso vamos descubriendo algunas inconsistencias, ujú, pero también se ha visto que ya hay algunas patologías que aunque la persona reciba cierta formación teológica o filosófica, pues se tienen que trabajar. Por ejemplo, el ujú, caso de algunos sacerdotes pederastas. ujú.
O sea, pasaron por la teología, pasaron por la filosofía, pero ¿Cómo llegan ahí? cómo llegaron con ciertas patologías que no se atendieron en ese proceso formativo o no hubo ese discernimiento adecuado y claro que después se convierten ya en conductas criminales. Claro. Entonces, no es tanto que la iglesia haya fallado o la formación haya fallado, sino hay ya circunstancias humanas que salen del ámbito formativo que a lo mejor no había estas herramientas. Igual le pasa a cualquier profesionista, ¿no? Claro. ¿En qué momento un abogado pasa al área... Pues lo mismo, a recibir moches. A recibir moches. Sí. O en qué momento un médico empieza a traficar con órganos, empieza a traficar con medicamentos. Es decir, pues tiene la ciencia, pero le falta todo ese proceso de formación para no caer en un área criminal, pues. Sí, yo creo que ahorita que lo hablábamos fuera del aire, Fuerte. éticamente hablando, me parece que ya encontré una similitud entre la idea general de ser un buen periodista y también un buen sacerdote. Cuando yo veo porque los he visto, a un Sí. sacerdote, no voy a decir nombres para no meter, aparte uno creo que ya falleció, pero pues yo llegué a ver a varias veces a un sacerdote aquí en la región, famosón, y traía una cruz como De de oro. 20 kilos y llegaba en camionetas y cuentas carísimas en el restaurante y tal. Entonces, y con un periodista, cuando yo veo que un periodista ya trae guarros y camioneta blindada y vive en un palacio, yo digo, algo no está bien, porque no son oficios que procuren la riqueza. O sea, no es como Sí, que sí. seamos filántropos, pero no son bien pagados, ¿no? Entonces, si yo veo un sacerdote o un líder religioso de cualquier religión con una calidad de vida de rico, así como un periodista, éticamente a mí ya no se me hace correcto, porque para mí no son profesiones ni carreras que particularmente sean para hacer dinero. No eres un ingeniero, un arquitecto, Está chido ¿no? eso. Entonces creo que ahí puede haber una similitud, no sé qué piensas al Sí, respecto. también. Sí, porque te puede envolver el ambiente en el que vives y te puedes desviar de esa condición sacerdotal, de esa condición de profesionista y ya vas lucrando. Entonces, lamentablemente sí ha pasado y pasa, te digo, en todos los ámbitos profesionales. Y bueno, pues ahí hay que ir a la formación ética, a la formación moral que se da en muchos lados. Sí. Y acuérdense que hace ya tiempo quitaron en nuestra educación pública El civismo. el civismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y junto con el civismo pues va la ética y va todo lo que va formando a la persona. Y vemos a los tecnócratas, vemos a las personas que sí están muy preparadas, pero que no tienen ningún valor, nada. Sí, como decía el un profesor Picasso, en sustento paz descanse, ético. ¿no? Que la moral es un árbol que da moras. Sí. Sí. Sí, sí. Y es que también pareciera que hablando de una escala como de esperanza, digamos, ¿no? De quienes con su profesión dan esperanza a la gente, a lo mejor el sacerdocio estaría hasta arriba, ¿no? Porque depositamos mucha de nuestra esperanza en la espiritualidad, en lo que no conocemos, en Dios, ¿no? Lo depositamos mucho en el sentido de, bueno, yo ahí pongo mi esperanza en que todo va a estar bien, ¿no? Así es. O sea, sobre todo si estamos hablando de víctimas o estamos hablando de migrantes, etcétera, pues ahí el sacerdote es como mi gran esperanza. Entonces, como está ahí arriba o lo pongo en ese pedestal, pues esperamos yo creo como sociedad que sea inmaculado, ¿no? Y que no se equivoque y que sea la cumbre de la moralidad y la ética. Y a lo mejor abajito está el periodista, ¿no? Que también da esperanza de que ojalá estos ayuden a abonar a la democracia. O sea, hay demasiada esperanza también depositada en nosotros. Y por eso también el Papa hablaba de estos tres tipos de abuso, ¿verdad? El abuso de conciencia, el abuso de poder y el abuso sexual. Entonces, claro que la sociedad espera, como hace tiempo esperaba del abogado, del médico claro. y del sacerdote, ¿verdad? Eran así como sus referentes. Y sí, bueno, lamentablemente ahora vemos cómo estas partes pues se han cambiado al otro lado y han dañado la figura o la forma. Igual con policías, con militares, igual. con políticos. O sea, tú esperas que busquen el bien de la sociedad, el bien de la comunidad y sin embargo están haciendo otros papeles que van dañando la estructura familiar y la estructura ¿Y social. cómo te caen los comentarios que ya están normalizados y los chistes No, claro. en torno a
a la figura de un sacerdote, que por culpa de los Marcial Maciel y de todos esos, pues ya son normalizados, ¿no? ¿Cómo les cae a ustedes ese tipo ya de comentarios, de chistes, de humor negro, ¿no? En torno a eso. O sea, a mí me da risa, Ah, o sea, que una persona diga pues, me da risa, no entro yo en conflicto en ese aspecto. Pero ya cuando me dicen así formalmente, oye, que los sacerdotes son abusadores, pues vamos a denunciarlos. O sea, si tú tienes, vamos y sí yo te sabes quién. acompaño. Ujú. O sea, por ejemplo, a un periodista una vez me comentó, no, que vamos y lo denunciamos. O saca la nota y yo te Te declaro. retuiteo, o sea, porque sí, a veces se cae en eso, pues, ¿verdad? Ujú. O sea, no, es que fulanito. La eso. estigmatización. Sí, claro. Sí. Y no, o sea, si hay un hecho de corrupción, si hay un hecho delictivo, si hay un hecho que va a dañar a la integridad de una persona, pues hay que presentarlo. Ujú, ujú. Y aquí el Papa Francisco ha sido bien claro con todos nosotros, o sea, tolerancia cero. O sea, no vamos a permitir que un sacerdote, que un ministro de la iglesia, inclusive que alguien perteneciente, porque hablamos de los abusos de los sacerdotes, pero también puede haber abuso de los que están dentro de la iglesia, de Claro. los que rodean ahí a la iglesia, o sea, los propios laicos. Ujú, ujú. Entonces, no tenemos que permitir ese tipo de situaciones que se están viviendo, pero sí, pues la gente hace sus comentarios o dicen, ¿verdad? O yo, bueno, pues presente la denuncia. Pero Sí. cuando son así en broma, en WhatsApp, sí, pues te ríes, no pasa nada. Sí, Digo, a mí no me causa ningún conflicto. desgraciadamente, a lo mejor se reproduce más fácil el morbo que las buenas acciones, porque pues sí también así como personajes como Maciel, hay personajes como el que mencionaste aquí de Coahuila, ¿no? ¿Cómo se llama? Raúl Vera. El Raúl Vera, el Ujú. de Oaxaca también creo que se Don llama. Samuel Ruiz. Samuel Ruiz. Ajá, personas que pusían Solalinde, ¿no? Solalinde, que Sí. trabaja con los migrantes ahí en Oaxaca también. Pues que me acuerdo cuando fuimos también a Nayarit, fuimos a lo mejor conoces también ahí las huellas de San... es un albergue para personas también indígenas, niños, y Ujú. dan las huellas de San Pascual. Ajá. Entonces, la historia, por ejemplo, de él y de todos los que mencionáis, seguramente también la tuya, que es, pues, dedico mi vida o gran parte de mis años a aprender, es decir, a caminar, a andar, a ganarme un poco el corazón de las personas. Digo, lo dije a lo mejor muy romántico, pero me refiero como a realmente entender las desgracias, ¿no? Entender la humanidad y luego ya a compartir o a promover la reflexión, ¿no? O sea, ese proceso que también no todo el tiempo es cuestionar, sino ver, observar y ver Así es. cómo se desarrolla la humanidad y también me imagino como periodista cómo puedo aportar, ¿no? A nosotros también nos pasa, es como estás viendo, tienes que ver la ciudad, para poder hacer una investigación, tienes que ver la ciudad y cuáles son los malestares. O sea, no vas a agarrar una investigación, por ejemplo, hicieron una serie de investigaciones en el mundo que tienen que ver con corrupción, y entonces en Canadá, por ejemplo, un caso de corrupción era sobre la miel de maple. O sea, nada que ver con casos de corrupción en Estados Unidos y en México que tenían que ver con los malandros, con el narco. Entonces, diferentes temas, diferentes... Entonces, para ser un buen periodista también tienes que observar. Y me imagino que para ser un sacerdote también tienes que observar los malestares antes de y reflexionar y ver qué está pensando la gente, qué duele. Porque estamos insertos en una sociedad. Entonces nosotros tenemos que compartir una reflexión que te ayude Exacto. a no caer en esos vicios, en esos pecados o en esos vicios que dañan la estructura personal y la estructura familiar. Igual en el periodismo, hace poquito, bueno, ahora que el Papa cumplió 10 años al frente de la Iglesia Católica. Un saludo al Papa. Ojalá y nos escuche, ¿verdad? Sí, ojalá, esperemos. Que da 4 consejos a los periodistas, ¿no? Ajá. Dice, no mal informar, o sea, que tienen que informar de todo. O sea, es un derecho, claro, un derecho a la información. Entonces, porque hay muchos periodistas que no informan de todo, o sea, informan de ciertas cosas, sí, parcialmente, ¿verdad? A beneficio propio. Y luego, no calumniar, no difamar. Mentiras. Sí, mentiras, o sea, no hacerle daño a las personas. Verdad, ¿no? Y utilizo una frase, ¿verdad? No la coprolalia, o sea, no
no hablar pestes o... Copro es como de popó, ¿no? Sí, Ajá. sí, así, muy No hablar coprolálico. mierda. Sí, No tirar mierda. Sí, exacto. en términos reales, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, es que no voy a ver al Papa. No tiren mierda. Sí, no. No, Ay, no es sí, italiano, güey. No, es argentino. Sí, ya sé, ¿sabes? pero... Ajá. Entonces, esos 4 consejos Cuatro. le da a los periodistas, ¿verdad? Sobre todo, y en los últimos mensajes de la comunicación les dice a los periodistas, ustedes son la voz de los que no tienen voz, aunque se oye una frase así Sí, muy sí, sí. romántica, Ujú. pero esa es la labor del periodista, igual la del sacerdote, o sea, tú esperas, ves a un periodista, tú esperas que te hable con la verdad, Ujú. Sí, tú esperas sí, es cierto. que denuncie, tú esperas que hable con cifras, Ujú. igual esperas del sacerdote una orientación, Ujú. una guía, una iluminación Ujú. para el camino que estás siguiendo. Por, el por camino que ejemplo, estás perdón, tomando. pero una frase se me ocurrió con lo que está diciendo, una frase profunda que surge de la boca de Jesús, según entiendo, y que le sirve a los periodistas es, la verdad os hará libres, ¿no? Así O es. sea, es como todo lo que hemos estado diciendo se puede englobar en qué se parece el periodismo y el sacerdocio, en que nosotros buscamos dar, ofrecer, regalar o, no sé, dar la verdad justo para promover un ejercicio de libertad de pensamiento, de libertad o sea, de que cada quien pueda ejercer sobre su cuerpo la libertad, etcétera. Entonces, qué profundo, ¿no? O sea, cómo surge también del pensamiento católico, la verdad no será libre. Bueno, no necesariamente católico, más Así bien es. de Jesús. Ajá, está muy interesante. No, te iba a preguntar nada más, porque no puedo dejar pasar la oportunidad de las preguntas Sí. tabú. ¿verdad? Pero cuando tú decidiste meterte ya al seminario para dedicarte al sacerdocio, ¿qué tan difícil es la decisión, sí, la decisión de decir, pues no voy a tener familia, por Ujú. ejemplo? ¿Qué para ti fue difícil o no? Tenemos un conocido que él estaba estudiando en el seminario Sí. y que Sí. ya estaba como a la mitad de la carrera y dijo, es que Ari, como un que saludo yo a Ari. sí quiero ser papá, o sea, yo sí quiero Sí. casarme y se salió. Y da clases de filosofía ahora. Entonces, para ti, ¿cómo fue esa decisión de saber, pues voy a ser soltero y me dedico Dios. a Dios? Sí, vas discerniendo. O sea, por ejemplo, mínimo los que estudiamos para ordenarnos sacerdotes son 8 años. Yo estudié 11 años. Entonces tú vas discerniendo en todo ese proceso si es la opción de vida a la cual tú te sientes llamado. Entramos muchos al seminario, nos ordenamos pocos, inclusive ya ordenados, muchos o algunos compañeros míos han decidido formar una familia. Mm. Entonces sí es un proceso de discernimiento. No es fácil, ¿verdad? Porque no es fácil desprenderte de lo que la sociedad o lo que vas viviendo en tu entorno familiar. O sea, esperan de ti pues que formes tu familia, tu empresa, tu negocio, seas un trabajador. Pero sí el hecho de decir, bueno, quiero consagrar mi vida, pues sí, no es nada fácil. Y entonces entras en un proceso de discernimiento. Inclusive a veces hasta te dan tiempo, bueno, pues piénsala, salte claro. un año, 2 años y luego ya regresas, ¿sí? Entonces es un Salte proceso... un año, rock and Sí. roll. Haz todo lo que quieras. Sí, Sí, vas discerniendo. Sí. Piqui, no, ya ni existe. Ya. Ya no. Muy ochentero, no noventero. Baby rock. Sí, vas discerniendo, pero no es fácil. Igual como el formar una familia, también no es fácil. O sea, Claro, sí. entregarle tu vida a una persona no es nada fácil. O sea, será la persona adecuada, será la persona indicada, será la persona en la que yo quiero caminar. Por eso también pues existen muchos divorcios. Y creo que también es aclarar porque me parece genera mucha confusión. Una cosa son los votos de castidad y otra cosa son los votos de mantenerte célibe, ¿no? Es distinto. Sí, claro. La gente lo confunde. La castidad es para todos, para solteros y casados. O sea, es una virtud. ¿Sí? Y en la vida celibataria es el no tener una pareja. ¿Sí? El celibato es no tener una relación de pareja. ¿Sí? Entonces sí son dos cosas muy diferentes. Entonces, para los jóvenes, los casados, padre, pero ¿por qué una? Pues sí, imagínate tu pareja acaba de tener un bebé, pues tienes que vivir un proceso de castidad. Dicen, bueno, pues ahí te dejo y yo me voy a otro lado. Pues no, o sea, tienes que respetar a tu pareja. Entonces es un proceso de castidad. Oye, ya que estamos en los temas incómodos, qué bueno que abriste la puerta porque sí es muy interesante eso. Y creo que sí es un ejercicio periodístico, como dice Jorge, preguntar las preguntas incómodas.
¿Cómo empieza históricamente o por qué el sexo se convierte como en este elemento corruptor, ¿no? O sea, del camino espiritual, por así decirlo. O sea, sí me doy a entender cómo es que, pues sí, más bien, o por qué se convierte en un elemento corruptor de la espiritualidad, por así decirlo. Como Pues lo entiendo. Es que es como en el sistema manicaísta, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Ah, ok. Ajá. Lo bueno es lo casto, lo puro, lo malo es la carne, lo pecaminoso. El poliamor. Sí, entonces, no, como que es una cuestión, o sea, la sexualidad la creó Dios. Entonces, espiritualmente, lo que ha creado Dios no es nada malo, o sea, la sexualidad no es nada mala, porque somos seres sexuados. Y dio la virtud de que en los seres humanos, más no en los animales, es placentero. Sí, ¿no? entonces, es un don de Dios, o sea, la sexualidad es un don de Dios, es un regalo de Dios para la humanidad. Entonces, es algo bueno. Lo que hace malo la sexualidad es todo lo que lleva el desprecio, la humillación, la violación, el abuso. Eso es lo que hace malo la sexualidad. Por eso, en el matrimonio se bendice el don de la sexualidad, o sea, la entrega mutua que se dan las personas cuando se casan por la iglesia. Entonces, la sexualidad para nosotros en el plano espiritual es un regalo de Dios y es una bendición de Dios. Entonces, tu cuerpo, tu ser, tus órganos sexuales son una bendición porque han sido creados por Dios. Entonces, no tiene nada malo. Si lo ves en ese aspecto, no tiene nada malo, sino más bien es una contemplación de la creación de Dios en tu persona. Y cuando ves a otra persona, pues le das gracias a Dios por el ser creado con ese don, con esa sexualidad, con esa persona. Pero sí, lamentablemente, hemos vivido etapas oscuras donde se ha denigrado la sexualidad. Inclusive viene desde épocas antiguas de que la persona más pura, más limpia, era la soltera. Y la persona más pecaminosa, más La casada. Mala era la casada o la que tenía ya varias parejas. Y eso, por ejemplo, en el evangelio de la mujer samaritana, o sea, Jesús habla con esta mujer. el día del samaritano en Oaxaca. Sí, ¿verdad? Entonces habla y dice, bueno, tú has tenido a 5 hombres en tu vida y con el que estás no es tu marido. Entonces Jesús la transforma de tener esta conciencia de indignidad de la mujer a una mujer de fe. O sea, le regresa su lugar a esa mujer. Entonces sí se le ha dado mucho aspecto negativo a la sexualidad. Es más, ni nos educan en la sexualidad. Sí, ¿no? O sea, en las clases en el seminario se habla abiertamente del placer sexual. Sí, porque se habla del don de la sexualidad, de seres sexuados, personas con sexualidad. Entonces sí se habla, y de la moralidad también, ¿verdad? Que va acompañado de este proceso. Pero lamentablemente en nuestra educación pública, en nuestra educación formal, no se te habla de sexualidad. No. A veces a mí, quién sabe qué me da que en los colegios, en las escuelas, vamos a hablar de sexualidad. Este es el preservativo. Claro. Eso no es sexualidad. O sea, no hablas de... Sí, no, mejor explícame cómo durar 4 horas. ¿No? Con un condón. No, es que no se habla tanto de lo que involucra la relación sexual. O sea, el amor, el respeto, la comprensión, la fidelidad. O sea, porque la sexualidad es todavía más profunda. No solamente es el acto genital. O sea, la sexualidad implica todo. A toda la persona. Pues y se ha visto eso, ¿no? O sea, a los bebés de pequeños se tocan sus órganos sexuales y ahí va el manazo. ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué le estás enseñando a ese bebé? Sí, justo. O sea, la sexualidad para muchos que crecimos en una sociedad más conservadora que la de hoy, pues generaba culpa pensar, ¿no? O sea, pensar en sexualidad, hablar de sexualidad, justo, incluso cuando empezamos esta conversación, se nos dificultó, hablar de eso. Entonces, sí venimos de una sociedad muy conservadora en temas sexuales, y qué interesante, y se me hace, coincido totalmente con lo que dices, porque entonces lo que nosotros pensábamos que era tabú para los sacerdotes, realmente es tabú para nosotros, ¿no? O sea, para una sociedad que no ha sido educada en el don de la sexualidad. Más bien se le ha enfocado más a lo genital. Entonces, pues tenemos que cambiar esa estructura educativa. El acto sexual
meramente genital sí es condenado. Bueno, o sea, No. O sea, la sexualidad va implícita el acto genital, sí. pero no siempre una relación implica la genitalidad. Ah, ok. Sí, Porque es que tú somos... eres muy vaginocentrista, carnal. No, estoy pensando como, por Educado. ejemplo, una orgía o algo Sí. así es condenado por la iglesia. O sea, digo, me imagino que no se sugiere, ¿verdad? Pero... No, bueno, ahí hablan ya de los actos pecaminosos. Oye, Ah, ok, ¿verdad? sí es un acto pecaminoso. Confesándote, Sí, ok. padre, participé en una Padre, orgía. ¿Y estuvo chido? No creo, ¿verdad? No creo que eso. Sí, ¿Hay pero, video? No. pero sí tenemos que diferenciar, o sea, el hecho de estar dialogando, a lo mejor se va a escuchar raro, Ujú, pero estamos ujú. ejerciendo Sí. una sexualidad, porque está Ujú. hablando un hombre con un hombre o Ujú. estás hablando un hombre con una De mujer. temas íntimos, ¿no? O sea, estás generando un diálogo sexual, porque Ujú, somos ujú. seres sexuados, no, ¿Qué no, otra- no seres asexuados. Claro. Otra pregunta tabú, pero me gustaría saber que sí, te ha pasado que has llegado a responder. Cuando te llegue un hombre, una mujer, a lo mejor con culpa, porque también de pronto, Claro. por ignorancia, traes muchas culpas encima. Y dicen, ¿sabe qué, pastor? Padre, pues hoy Rafa. creo que me gustan los hombres, creo que me gustan las mujeres. Ujú. ¿Le han llegado así con esa preocupación a alguien? ¿Alguna? Sí, claro. ¿Y Sí. usted qué contesta? Pues sobre todo yo hablo Salgas. del proceso de la persona, del proceso de su dignificación como persona. Y lo que le hago saber primero es que la iglesia no lo condena, porque llegan con mucha culpa. Claro. Ujú. O sea, son años de inclusive la propia familia o la propia comunidad de condenarlos. Entonces, primero es, Dios te ama, Dios no te condena. Y cuando una persona dice, padre, yo soy homosexual o yo siento cierta inclinación por esta persona, pues le hablas de ese don, del don del amor, del don del ser persona. Y ya los actos homosexuales, pues ya así la iglesia pues no, nunca los va a promover. O sea, tú vas con el Papa y, oiga, usted promueve la homosexualidad. No, yo promuevo a la persona homosexual. O sea, yo promuevo el respeto hacia su Si es como si dignidad. preguntas, Papa, ¿promueve la promiscuidad? Pues, Sí, pues, no, pues ¿no? no. Pero sí es respetar a la persona, o sea, ver su dignidad como persona y orientarla en ese camino. Ya si una persona dice, padre, yo soy homosexual, pero yo quiero vivir mi vida castamente, o yo quiero entregarme a Dios, o yo quiero consagrar mi vida a Dios, yo no quiero tener una práctica homosexual, pues ya se le va guiando. Inclusive hay grupos católicos de personas con atracción hacia el mismo sexo. Se llama Courage ¿Courage? católico, sí. Entonces, son grupos privados, no son así muy abiertos para respetar también la integridad de las personas que están ahí, y se les habla de ese amor y de ese respeto, pero nunca se va a condenar. O sea, nunca No. vamos a condenar a la persona, a cualquier persona. Y creo que hay iglesias, Ajá. bueno, no creo, estoy seguro, mi hermano me contó alguna vez en un viaje que hizo a Chicago, Sí. que Chicago es una ciudad súper Gay. liberal, digamos, y hay varias iglesias que incluso tienen la bandera multicolor La allá en la entrada y son para gente, no son para gente gay, pero ahí dicen, aquí puedes hacer y deshacer, incluso normalmente son cristianas, no son católicas, pero ya no es problema, e incluso ya se volvieron iglesias, pues no separatistas, pero sí de que aquí puedes ir sin que te vayas a sentir o tengas miedo de que Claro. alguien te pueda llegar a juzgar, ¿no? Sí, sí, la iglesia sobre todo lo que ha hablado es sobre la ideología de género, ¿verdad? Que es algo también en lo que va destruyendo la dignidad de la persona. Aquí, perdón que sea tan papista, ¿verdad? Pero o sea, vamos a cuidar a la persona. Entonces, si una ideología destruye la dignidad de una persona, pues no vamos a estar a favor. Ya. ¿Sí? Entonces, el centro es Pero la entonces persona. el matrimonio igualitario sí lo promueve. No, o sea, la iglesia no promueve el matrimonio igualitario. Ah, ok. No, si tú, una persona de 2 hombres o 2 mujeres, Eso no lo promueve. o sea, la iglesia que te diga, padre, nos queremos casar, no lo va a aceptar. Sí, el ok. derecho canónico Sí, tampoco lo va a permitir. No. Y es por un tema ese tema yo creo que sí es por algo fundamental, o sea, es por Biblia. Sí, ¿no? es que por Biblia. para nosotros Dios creó al hombre y a la mujer. Ujú. Y los creó con la misma dignidad, y de ahí surge la familia humana, de la unión del hombre Sí, y que de luego la ya está a mujer. lo mejor la parte de los derechos humanos y civiles, y bueno, ya
vía registro civil lo puedes hacer, ¿no? Así es. Si te quieres casar. Pero, por ejemplo, si unas personas homosexuales o parejas homosexuales buscan, y lo dijo el Papa, buscan a Dios sinceramente, pues nosotros no somos quien ni para juzgarlos ni para condenarlos. Porque en la misma lógica, Dios también creó pues a todos, ¿verdad? A todos, Sí, Dios nos todas. creó, Ujú. a todo el ser humano, Dios nos creó, Dios nos dio la vida. Y de ahí surge el respeto hacia las personas. Padre, ya por último, antes de que nos corran, tengo otra duda, que esa me da risa. No pero, te corren, aquí en Soy Radio No, nadie pues, te corre. Este, Te corres solo. la verdad yo nunca he entrado, ni creo que entraré, porque para empezar, pues no soy católico, pero de un tema de los confesionarios y tal, ¿no? Pero normalmente hay como la penitencia, ¿no? Sí. Entonces hice tal cosa, lo que sea. ¿Quién sabe qué hizo que siente culpa el creyente o la creyente? No, pues échate 40 Padres Nuestros y arrepiéntete. O sea, ¿qué función tiene? O sea, no es como no son como matemáticas, ¿no? Sí, es no, como- no. Yo creo que es como un acto meditativo. Yo llego a pensar que es un lugar común que vemos en la tele, pero Sí, claro. No tiene nada que ver. Más bien, estás hablando de la penitencia, ¿verdad? O de los penitentes. Ajá. Tú cuando haces algo en contra de una persona, hay un daño, hay una pena, ¿sí? Y esa pena tú la tienes que pagar o la tienes que resarcir. Entonces, un ejemplo. Una persona que dice, padre, yo aborté y me arrepiento de haber abortado. Entonces, como penitencia, le puedes tú decir, bueno, tú le quitaste la vida a un ser humano, ahora yo te voy a invitar a que ayudes a otro ser humano. Ayudes a una casa cuna, ayudes a estas casas que tienen a bebés abandonados. Es decir, eso que tú hiciste Huérfanos. Ujú. lo vas a cambiar ahora para que ayudes a proteger a esos niños. Ahora, cuando es algo atroz, que sea padre, asesiné ayer a una persona, pues la penitencia es confiésalo y... Sí, claro. Y O al tú bote, puedes, ¿no? sí, o sea, entrégate a las autoridades para que tú pagues ese delito que tú cometiste. Y en ese proceso, claro que va el acompañamiento espiritual. O sea, ¿quién te va a fortalecer? ¿Quién te va a ayudar a superar esa situación? Pues es la oración. Por eso decimos, te pedimos que ores, que hagas estas oraciones para que te ayuden en ese proceso. Eso es un acompañamiento espiritual. Pero sí está muy arraigado. ¿Cuántos Padres Nuestros? Pues 2, Sí, 10, ya es 20, como, así pues, como... me voy a poner Y te una... sientes, Me voy a poner una curado, mega ¿no? pachipeda, fentanilo, todo cumple. Ya mañana voy. a Y ver me cuándo- confieso. sí, me confieso. Así Y lo que yo pensaba es estilo que carnaval, ¿verdad? finalmente un Padre Nuestro hace lo mismo como un estado meditativo y reflexivo, ¿no? A lo mejor con pecados menores, ¿no? Sí, pero te digo, la oración es un acompañamiento. Entonces, ok, el no es tanto la sacerdote- penitencia. Si no es tanto la Ya, penitencia, ya. si te dicen, pues vas a rezar 5 padres, o vas a rezar el rosario. Eso es el acompañamiento espiritual Ya. para que te ayude a cumplir esa pena. Va, va. Ay, que ahorita Bueno. dijiste nada más lo del carnaval, pues, o sea, sí, antes de la Semana Mayor, tengo, que son 40 días, El carnaval Pero- termina antes de la cuaresma. pues para hacer y deshacer, vámonos a Mazatlán y Pues eso se Y- hacía en Venecia. voy a terminar como Magitel exprimido, ¿no? O sea, Todo, ¿no? en Venecia, los que iban a los carnavales, porque antes los carnavales duraban meses, ahora duran días, pero en Venecia eran pues casi 6 meses de carnaval. Entonces, en la mañana iban a misa, en la tarde era la comida y el té, y en la noche era la pachanga. Pero en la mañana iban muy piadosos a rezar y a confesarse. La, Sí, iglesia, la noche la- ya la iglesia desmadre. olía a puro etanol en la mañana. En la mañana todos crudos. Oye, Pues sí. Rafa, pues muchas gracias por haber venido. Obviamente, tema... Da pa' más. Sí, da para mucho más. Periodismo, religión, pues es larguísimo, ¿no? 1 hora es imposible. Entonces, pues obviamente mantenemos la puerta abierta para volver a hablar de esto. Te digo, al principio, cuando pensé en esta entrevista me emocioné mucho y fue lo que pensé que fue, o sea, muchas verdades, muchas cosas súper interesantes. Entonces, pues me encantaría repetirlo, seguramente a Jorge también. Cuando gusten. Sí, Con sí, sí, gusto, aquí está los muy, acompaño. muy interesante el asunto y te agradezco por la libertad, por todo lo que nos platicaste. Yo sé que son temas delicados para tu profesión, para tu oficio, entonces te agradezco un montón y pues nada, damos por terminado Pues muchas gracias. este muchas capítulo. gracias. Y bendiciones para que Bendiciones nos a todos. escuchen. Sí, todas, porque a todos. ha de haber alguien ahí que nos
a que nos escucha que diga, pues sí, ¿para qué invitan a un cura, verdad? Sí, Sí, bueno, sí. pues no somos nada Un cura extraños, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, un cura periodista sí es una cosa. ¿Has conocido a otros? Sí hay bastantes. Sí. Porque además te iba a decir hace rato, pero me encontré con un texto tuyo súper muy bien escrito. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.